Hola, bienvenidos a Marvel Sin Filtro. En este vídeo os hablamos de Génesis Mutante 2.0, este tomo recopilatorio de lo que fue un gran éxito. Bueno, de hecho es el récord imbatible del cómic más vendido, si mal no recuerdo, con más de 8 millones de copias vendidas, que encumbró a la Patrulla X, a la franquicia Mutante, en lo más alto. Teníamos el equipo creativo que parecía el equipo All Star que pudiera desear cualquier editorial de cómics, que era ni más ni menos que Chris Claremont y Jim Lee. El arte espectacular de Jim Lee pues llevó a que este número se vendiera como rosquillas, que batiera esos récords y que quedase pues siempre como en uno de los grandes hitos de los mutantes en el mundo del cómic. Ahora tenemos esta recopilación por parte de Panini Comics, una versión remasterizada, sobre todo en el color, que ahora hablaremos de él, y que yo creo que es obligatorio que todo el mundo pues la tenga en sus casas. Así que en este vídeo os hablamos de este Génesis Mutante 2.0. Como decíamos al principio del vídeo, este cómic es lo mejor que le pudo pasar a la franquicia de los mutantes, pero también significó el inicio de su decadencia. Vamos a contaros, antes de empezar a hablar de este tomo, de muchas cosas que ocurrían por aquella época. Antes de llegar a este tomo, a este X-Men número 1, que marcó un hito, porque suponía la segunda colección de la Patrulla X, no que fuera una colección como podían ser los Nuevos Mutantes o Factor X, sino que digamos que el equipo era ya tan grande que se dividía en dos cabeceras y podíamos disfrutar cada mes pues de dos cómics protagonizados por la Patrulla X o los X-Men. Esta se tituló simplemente X-Men, porque la que llevaba mucho tiempo, mucha solera, era ni más ni menos que Uncanny X-Men, y bueno, pues simplemente a secas con este X-Men pues tendríamos una segunda cabecera. Previamente había aterrizado a esta colección un ilustrador, un dibujante que es quizá pues, de los más famosos que todo el mundo conocerá, que es ni más ni menos que Jim Lee. Jim Lee aterrizó en la Patrulla X pues, para quedarse, para llevarla a lo más alto, y cuando estaba en lo más alto empezó, digamos, que la caída en desgracia de este título. La espectacularidad del dibujo de Jim Lee hizo que quizá los fans prestáramos más atención a los dibujos que a los argumentos, y durante, ocurrió que al final los dibujantes llegaron a tener un peso que hasta la fecha nunca habían tenido. Había habido muchos grandes dibujantes en la Patrulla X, mucho antes teníamos a John Byrne, habíamos tenido recientemente a Silvestri, alguien que digamos era un poco precursor de lo que estaba haciendo Jim Lee. Hemos tenido a John Romita Jr., por ejemplo, hemos tenido también a Paul Smith, grandes dibujantes en la Patrulla X. Pero con Jim Lee parece que se desató una furia, todo el mundo estaba encantado con sus dibujos y todo el mundo lo alucinaba. No solamente por su forma de dibujar, sino por el diseño de los personajes. De hecho, estamos viendo, por ejemplo, aquí el diseño de Cíclope, del nuevo uniforme de Cíclope, que realmente hacía que los fans comprasen sus cómics como rosquillas. Y debido a ese éxito, pues a Marvel no se le ocurrió que otra idea, que por qué no hacer una segunda colección. Como decimos, esto era lo mejor que le pudo pasar a la Patrulla X, pero también lo peor que le había podido pasar. ¿Por qué? Porque en este momento Chris Claremont, el patriarca mutante, el que había llevado a lo más alto a la Patrulla X y que quizá lleva realmente el mérito, todo ese peso, años y años construyendo historias, haciendo que esta Patrulla X fuese la más querida, que quizá llegase un momento en que la Patrulla X era incluso más importante que los Vengadores, e incluso llegaba pues a ensombrecer a Spider-Man. O sea, estaba también ahí muy cerca de quitarle toda esa fama del trepamuros. Pues en ese momento se dio cuenta Chris Claremont que simplemente era un mero artífice, hacía simplemente ver a una comparsa del dibujante, y justamente un poco después de comenzar esta cabecera abandonaría la franquicia mutante. Y decimos que es el principio del fin, porque en ese momento la Patrulla X empezó a ir cuesta abajo. Fue una caída que fue poco a poco sostenida por ese dibujo espectacular, por ese dibujo noventero, que ahora todo el mundo hablamos con este concepto de dibujo noventero, pero que luego tampoco se pudo sostener mucho más, porque luego vimos como Jim Lee y todos estos dibujantes, estos grandiosos dibujantes que se convirtieron tuvieron más fama que los guionistas, se convirtieron casi en los principales vendedores de cómics, pues abandonaría Marvel Comics, dejando pues ya a la Casa de las Ideas totalmente diezmada. Os hemos contado la historia de este tomo previa a este número 1 de X-Men,
queda algo más que contar, pero lo dejaremos para después. Pero lo que vamos a hablar es de este tomo. Este tomo recopila pues esos primeros números de esta colección, solamente de X-Men, ni más ni menos, recuerda creo que los 7 primeros números, en la cual engloba, digamos, el primer arco argumental en que teníamos a Magneto, la reaparición de Magneto como un villano importante, y también la presentación de un villano que, bueno, que quizá cuando salió todos alucinábamos con él, pensamos que se iba a convertir en uno de los enemigos más importantes de la Patrulla X, en concreto de Lobezno. Tampoco llegó a tanto, sí que es cierto que es uno de los típicos enemigos habituales de Lobezno, pero tampoco ha aparecido tanto en el universo Marvel desde que surgiera aquí, que era ni más ni menos que ese Rojo Omega. Justamente en el momento que vemos la presentación de este tomo, aquí termina. No creo que haya intención por parte de Marvel Comics de continuar, a lo mejor me estoy equivocando, sería una sorpresa que continuase publicando más números de esta Patrulla X, porque quizá lo más interesante llegó aquí. Después la cosa empezó a ir un poco cuesta abajo y bueno, pues vamos a ir comentando. En los dibujos tenemos ni más ni menos que a Jim Lee, tenemos por supuesto en los guionistas a Chris Claremont hasta creo que el número 3, un número guionizado por John Byrne, que yo creo que hizo de guionista de urgencia cuando Chris Claremont se marchó, y por último tenemos a Scott Lobdell, que durante mucho tiempo fue el guionista de esta Patrulla X, y yo creo que para mí personalmente fue el encargado de un poco hundir a la franquicia de los mutantes. De hecho, este primer número se llama Rubicon, que es, como tenemos en la nota editorial, el artículo que presenta este tomo, pues habla justamente de ese Rubicon, de ese punto en el cual pues ya no hay marcha atrás. Y bueno, pues vamos a ver cómo la Patrulla X se tiene que enfrentar a la amenaza de Magneto. Un Magneto que, bueno, pues parece que había vuelto a ser un personaje, habíamos visto que había sido un personaje redimido, que había actuado con la patrulla como aliado, pero que en esta situación poco a poco se va a cambiar de nuevo, pues se va a ver como un villano y va a cambiar de nuevo, digamos, de bando. Aquí vamos a ver la presentación de los acólitos de Magneto, importante porque serán uno de los villanos que más adelante veremos cómo volverán a aparecer. También vamos a ver cómo Magneto, vamos a descubrir un secreto del pasado, algo que involucra a Moira McGargaret, perdón, el apellido escocés imposible de pronunciar, y en el que, bueno, pues va a enfadar mucho a Magneto y quizá va a detonar un poco ese cambio a ser un villano. Aquí el Profesor X está también, digamos, como un poco líder también de la Patrulla X. Tenemos aquí el equipo rojo, el equipo azul, cada uno protege una de las cabeceras, pero como suele ser habitual, se cruzaban los personajes y bueno, veremos poco a poco cómo el equipo azul y oro acaban apareciendo en estas páginas. Una cosa que también era bastante digno de destacar, aunque se cruzaban los personajes y veías a unos y a otros, ambas colecciones tenían historias distintas, es decir, no había crossovers. De hecho, aquí no verás ningún número de un canil de X-Men y toda la historia está contada en estos arcos argumentales. Así que, por un lado, vamos a ver tan solo la aparición de los dos equipos, pero no va a haber un crossover como tal. Más cosillas que vamos a ver aquí, bueno, pues en este tomo vamos a ver sobre todo una remasterización del color, porque quizá una de las cosas que más fallaban, aunque en ese momento ninguno nos dábamos cuenta, era el color. Teníamos un dibujo espectacular, Jim Lee molaba un montón, con infinitas rayas, muy bien entintadas, porque además yo creo que una de las cosas, el entintador de Jim Lee, que siempre lo ha acompañado, siempre ha sido, además lo tendremos aquí, Scott Williams, ha sido siempre el que mejor ha entintado a Jim Lee, y bueno, pues estábamos flipados, que no nos damos cuenta que el color falla bastante. De hecho, si ahora echáis un vistazo a esas grapas, a esos primeros números que se publicaron en grapa de X-Men, pues vemos que el color es súper confuso, pues nada brillante, porque justo después de que se marcharan estos grandes dibujantes, formasen todas sus editoriales independientes. O sea, estamos hablando de Image, estamos hablando de Wildstorm, que era además el estudio de Jim Lee, y que se empezó a popularizar el color por ordenador. Pues hasta entonces veremos aquí el color tradicional del cómic aplicado aquí. Entonces, en este tomo, yo creo que se ha aprovechado Panini a publicar el tomo que se haya remasterizado en Estados Unidos, y en el que, por ejemplo, contamos con un colorista que además yo sigo por Facebook y veo mucho de su trabajo, que es Thomas Mason, que es el recoloreado de las portadas. Y bueno, tenemos a otros coloristas, Joe Rosas, Verónica Gandini, Matt Mila y Sotocolor, el estudio Sotocolor, para colorear los interiores de la página. Vais a ver, cuando estemos hablando de este tomo,
pues lo que tuvimos en su momento, que era ni más ni menos que este tomo, este número especial, que nosotros también, esto era algo inédito cuando salió publicado. Esto es uno de los grandes tesoros que podemos tener los Marvelitas, y que es este número especial, aunque bueno, sacaron también un segundo número, ya está en una grapa normal y corriente, ¿vale? Con esta portada que os cuento cuál es, porque es ni más ni menos que el cuarto panel de algo que también se veía muy poco en aquella época, que es ni más ni menos que este pedazo de portada cuádruple en 4 partes. No sé si conseguiremos verla. Bien. Y bueno, pues ese cuarto panel, que es este ni más ni menos, es el que sirvió, digamos, para lo que era la edición normal. Tendríamos la edición especial, esta que tenemos aquí, que era un poco más gorda. También teníamos en el interior una especie de dibujo que nos alucinaba, que era flipante, que era como... si no consigo que se me rompa, espero que ahora que lo rompa haciendo este vídeo, me moriría. Que estaréis viendo, aquí veréis, aquí pues ese pedazo de ilustración con todos los mutantes, con todos... recogidos aquí en esa imagen. La verdad que era una edición que cuando nosotros aquí en Estados Unidos, en España la vimos, flipábamos y todos corrimos a comprarla. El récord de los 8 millones creo que era en Estados Unidos, no sé en el resto del mundo, pero yo creo que no mismas cantidades, pero sí que sería un bombazo en el momento que se vendió. Teníamos estas dos cosas, sí que la portada mantiene un color, vamos a ver ya diferencias abismales entre una remasterización y otra. Por cierto, entre los extra de este tomo vamos a tener estos dibujos. Claro, aquí no tenemos una portada cuádruple con esta tapa dura, no podemos tener 4 paneles, pero sí que atentos porque a la parte final veremos, aparte de un montón de ilustraciones, de cosas de material complementario, vamos a ver esas portadas, vamos a ver todo ese trabajo que se publicó de Jim Lee, lo vamos a tener aquí como un poco como extra, ¿no? O sea que no lo tenemos aquí como tal, pero sí que vamos a tener esas ilustraciones. El recoloreado la verdad es que es importante porque aquí se veía bastante mal, no había mucha claridad en muchas imágenes, además sobre todo con el papel de aquella época todavía peor, con ese papel poroso. También el color pues no brillaba tanto, y este sí que brilla bastante porque es la edición especial con un papel más satinado, mientras que la edición normal, que era esta de aquí, vais a ver como ya el color prácticamente va pálido, se queda más pálido, se queda más, pues más apagado. Os hemos contado un poco el argumento de este primer arco argumental que tenía como protagonista. Vemos la presentación del Rojo Omega y veamos cosas que nos gustaban un montón, como por ejemplo ese villano que consiguió tener a Mariposa Mental a su merced, como es el encargado, que fue un poco un villano que estuvo en los siguientes arcos argumentales dando la contrarréplica a la Patrulla X, que es el encargado de recuperar a este villano, que molaba porque era pues recuperar un viejo agente de la KGB, y que además luego sirvió más adelante pues para establecer un vínculo más fuerte entre los personajes de Diente de Sable, Lobezno y ese Rojo Omega. Como decíamos, aquí tenemos a los dos equipos. Curioso la recuperación del traje de Lobezno clasiquísimo de la época de Claremont. Como dijimos, Claremont se marchó porque bueno, vio que ahí la estrella que era Jim Lee pues cambiaba todo. Había problemas a la hora de trabajar porque Chris Claremont se dio cuenta que Jim Lee cambiaba finalmente muchas de las cosas que él guionizaba, y que encima contaba con la complacencia de los jefazos de Marvel. Es decir, al final era como luchar contra una marea imposible de detener, y bueno, pues Claremont decidió abandonar la franquicia mutante. Es cierto que los dibujos de Jim Lee lo que rozaban era la espectacularidad, importaba muy poco los argumentos, y esto también teníamos un poco culpa a los fans, porque realmente nosotros no nos daba igual qué es lo que estaban contando. Lo que queríamos ver era el siguiente dibujazo de Jim Lee, la siguiente batalla o la siguiente pelea, el siguiente combate, y entre medias pues ese dibujo tórrido de las super tías buenas de la Patrulla X, pues con la menor ropa posible, ¿no? La verdad que pues fue una época, como decíamos, los 90, que fue un poco la cúspide de los mutantes, y esto supuso ya la caída. Fue una lenta caída realmente, no fue algo quizá brutal, pero sí poco a poco nos pudimos dar cuenta de que esto iba... De hecho, yo poco después me empecé a desenganchar, y de hecho me desenganché a 2 números de completar el volumen 1 español.
de lo que era la Patrulla X y de X-Men, o sea que fijaros hasta que iba la historia. Luego todo se volvió muy confuso, las historias no eran todas las que contaba Claremont, era normal, y claro, pues al marcharse también los dibujantes, pues el atractivo del dibujo pues también desaparecía. Así que yo creo que este tomo es un poco la historia viva del mundo del cómic de Marvel y en concreto de la Patrulla X, de los mutantes, de la franquicia de mutantes. Si no tenéis pues esto de aquí, os diría que os daría el pésame, pero sería ser un poco cruel por mi parte, pues ahora podéis regocijaros porque tenéis esta otra versión. Y lo digo porque el color es mucho mejor, mucho más bonito y lo vais a tener, digamos, en un formato, pues para vuestra librería, para vuestras estanterías, mucho más accesible que todas las grapas que teníamos aquí. Así que yo creo que, bueno, pues acertado por parte de Panini. Yo creo que ha aprovechado algunas remasterizaciones. No sé muy bien el motivo porque, a ver, este cómic fue publicado, aquí la fecha es 1991 y no hay una fecha ahora mismo de aniversario que justifique su publicación. Podemos decir que a lo mejor podría haber sido iba a decir el 25º aniversario, pero eso nos situaría en 1900, o sea, en el 2016. Y bueno, no sé, a lo mejor hasta la fecha, no sé cuándo ha salido publicado en Estados Unidos esta remasterización. Yo creo que es reciente, porque siguiendo al colorista, hace cosa de 6 meses para atrás, estábamos publicando el trabajo que había hecho para este tomo, y eso implicaría que a lo mejor pues echar otros 6 meses para atrás, no sé, quizá a lo mejor aprovechando para el 25º aniversario de la Patrulla X, y ahora Panini pues ha tenido, digamos, un hueco para publicarlo. A ver si pues a lo mejor Julián Clemente nos cuenta un poco más la historia editorial aquí en España de este tomo, porque lo han sacado, pero realmente da igual el momento en que se saque, porque yo creo que es algo que todos los fans de la Patrulla X deberían tener. Y sin más, esto es lo que queríamos contaros de esta Génesis Mutante 2.0. Como hemos dicho, es algo que todo el mundo debería tener, así que sin más lo dejamos aquí. Como siempre, antes de marcharnos, pediros un like enorme si os ha gustado el vídeo, que compartirlo en vuestras redes sociales si creéis que a más gente le puede gustar. También esperamos vuestros comentarios, sobre todo qué ocurría en vuestras vidas cuando salió publicado este número, y si todavía no habéis nacido, que puede ocurrir que haya muchos que no hayan nacido, qué opináis sobre este tomo. Así que dejadme un comentario que lo leeremos y con sumo gusto os responderemos. También nos podemos responder en nuestras otras redes sociales que tenemos, aparte de YouTube, pues en Facebook, en ese grupo abierto que tenemos de Mares Sin Filtro, al que os podéis unir, ese Instagram, Google Plus y sobre todo Twitter, cuentas en la cual podéis acceder y preguntarnos cualquier cosa y hacernos cualquier comentario. Y por supuesto, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Así que sin más, lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.